Es una enorme alegría para mí volver a estar aquí para compartir con cada uno de ustedes el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Hoy estudiaremos la lección número 6, que lleva por título Entendiendo el sacrificio. Y el propósito de nuestro estudio es precisamente ayudarnos a comprender el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Por lo tanto, acompáñeme en el desarrollo de nuestro estudio en la primera parte bajo el subtítulo Sacrificios inútiles. El profeta Isaías en el capítulo 1 y en el versículo 11 dice de la siguiente manera: ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Es interesante lo que dice el profeta Isaías aquí. Dice que Dios no se complacía en los sacrificios de animales que el pueblo de Israel sacrificaba en el templo. ¿Sabes por qué el Señor había rechazado el sacrificio de los israelitas? Porque tenían la misma actitud que tenía Caín. Es decir, ellos cumplían con lo que el Señor les mandaba, que era sacrificar corderos por sus pecados. Sin embargo, ellos querían seguir viviendo como les parecía bien, así mismo como Caín. Tenían la misma actitud, porque Caín presentó su ofrenda, pero a su antojo, y él quería seguir viviendo su vida a su manera. Eso era exactamente lo que hacían los israelitas. Llevaban su sacrificio como Dios lo había mandado, pero querían seguir viviendo a su manera. No querían cambiar de vida. Ese era el problema del pueblo de Israel. Si tú lees los versículos del 1 hasta el 20, te vas a dar cuenta de que el pueblo de Israel vivía lejos de Dios. Y aunque traían sus sacrificios, pero Dios había rechazado sus sacrificios. ¿Por qué? Porque no habían cambiado de actitud. La vida de ellos seguía siendo la misma. Por eso, mi apreciado, el pecado de ellos había hecho que sus sacrificios fuesen rechazados por nuestro Padre Celestial. Ellos habían perdido el verdadero propósito de los sacrificios. Y el propósito de los sacrificios era, pues, para que ellos pudieran manifestar su fe en el verdadero Cordero que vendría en el futuro. Ahora, el Señor esperaba que ellos fuesen como Abel, que pudieran confiar plenamente en el sacrificio que vendría en el futuro, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y que hubiera un cambio de vida, que hubieran abandonado su vida pecaminosa, pero no lo hicieron. Por eso es que a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. No se dieron cuenta cuando el verdadero sacrificio vino al mundo. ¿Por qué? Porque habían vivido a su manera y no se habían apartado de su pecado. Por lo tanto, el pecado hizo que ellos pues fuesen cegados y no se dieran cuenta cuando Cristo vino a este mundo. Así que, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, seamos como Abel. Entreguémonos completamente al Señor y pidámosle a Él para que Él nos ayude a tener un cambio de vida, que nuestra vida sea una vida
santa, una vida entregada al Señor, consagrada al Señor, para que cuando Cristo, nuestro Cordero, nuestro sacrificio que se dio en la cruz del Calvario, cuando venga por segunda vez, pues podamos irnos con Él y que no nos pase como el pueblo de Israel, que no se dieron cuenta cuando Él vino y pues muchos de ellos se perdieron. Así que el Señor rechazó sus sacrificios porque vivían en pecado y no quisieron cambiar. Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Sangre de toros y de machos cabríos, en Hebreos capítulo 10, verso 3 dice así: pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Cuando los israelitas traían su cordero y ponían sus manos sobre el cordero y confesaban sus pecados, y ellos mismos sacrificaban sus corderitos, pues dice que esos corderitos, la sangre de esos sacrificios no quitaba el pecado de ellos. Entonces, si no quitaba el pecado, ¿por qué entonces sacrificaban? Bueno, primero era porque eran símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, pues a través del sacrificio de esos corderos, pues el pecado de ellos iba a ser quitado cuando Cristo fuese sacrificado como cordero en la cruz del Calvario. Es decir, es como comprar un boleto de avión. Usted al comprar su boleto de avión, pues ese boleto le garantiza su viaje, pero su viaje no se lleva a cabo en ese momento cuando usted compra su boleto. ¿Cuándo es que ese boleto llega a tener valor? Bueno, cuando usted se monta en el avión y el avión empiece a volar. A partir de ahí, ese boleto le garantizó su viaje desde el momento en que se monta y sale. Y a partir de que usted salió hacia su destino, ese boleto dejó de tener valor. Pues eso era exactamente con los sacrificios. Los sacrificios no tenían valor para quitar el pecado cuando ellos sacrificaban. Sin embargo, ese cordero les garantizaba el perdón de sus pecados en el futuro, cuando Cristo fuese colgado en la cruz del Calvario. Y una vez que Cristo murió, pues ellos quedaron sus pecados perdonados. Obviamente, aquellos que confiaron plenamente en que Jesucristo moriría por ellos en el futuro y a través de su fe sobre ese corderito, pues les garantizaba el perdón de sus pecados. Y cuando Jesús murió, pues esos corderos pues ya no valían para nada. Por eso que a partir de la cruz en adelante ya nadie siguió sacrificando corderos. Mis apreciados que me escuchan, el único que fue capaz de quitar el pecado, perdonar nuestras iniquidades, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. La voluntad de nuestro Dios fue que Cristo viniera aquí y que Cristo Jesús hiciera un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, pues ahora nosotros somos perdonados. Nuestros pecados son limpiados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al igual que los antaños, en el sacrificio de Jesús, sus pecados fueron perdonados. Así es como funciona el tema del sacrificio en el Antiguo Testamento. Y pues esas profecías se cumplieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el autor de nuestra lección dice lo siguiente: el sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz,
Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Ya no necesitamos sacrificar corderos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que, mis apreciados, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero cordero. Como dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no importa la clase de pecado, la magnitud de pecado que hayas cometido, al igual que los antaños, nuestros pecados son perdonados y somos limpiados, somos justificados y somos santificados en nuestro verdadero Cordero. Ahora, en la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El Cordero de la Pascua, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 5, dice así: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Aquí es cuando el pueblo de Israel se estaba alistando para salir de Egipto hacia la tierra prometida. Pero antes de salir, el Señor les ordenó que buscaran un corderito por familia. Y si alguien no tenía, pues tenía que unirse a la familia que tenía un corderito. Pero ese corderito tenía que ser, dice, de 1 año y sin defecto. Tenía que ser un cordero perfecto. Ahora, ¿qué pasaba con ese corderito? Dice el versículo 7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Ese corderito fue sacrificado y su sangre dice que fue untado en los postes y en el dintel de la puerta de la casa de donde había sido sacrificado el corderito. Ahora, ¿para qué? Dice el versículo 12 así: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. La sangre de ese corderito que fue sacrificado por los israelitas fue para redimir a Israel, para proteger a Israel de la muerte destructora de nuestro Dios Todopoderoso sobre los egipcios. Para eso fue sacrificado el corderito. Por eso que su sangre fue para redimir a Israel, para salvar a Israel. Mi apreciado que me escuchas, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, llegó a la cruz del Calvario como Cordero. Eso es lo que dice Isaías capítulo 53, verso 7 y 8. Dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Cristo Jesús fue menospreciado, fue azotado, fue golpeado, fue escupido, dice aquí Isaías, y dice que de él escondimos nuestro rostro, y fue al matadero como oveja en la cruz del Calvario y no abrió su boca. Él se dejó humillar, él se dejó maltratar. Por sus llagas fuimos nosotros curados
dice Isaías. Pues ese es el Cordero Pascual. Y esa misma sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es la misma sangre que simbólicamente salvó al pueblo de Israel. Y esa sangre es la garantía de nuestra salvación, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo Jesús fue el cordero perfecto, santo, inmaculado, que fue capaz y es capaz y será capaz de darnos salvación y vida eterna y de darnos perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre tiene poder para limpiarnos de todas nuestras maldades. Por eso dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Cordero y Él es el único capaz. ¿Por qué? Porque Él es santo, es perfecto, es Dios todopoderoso. Por eso en Él tenemos redención. Por eso en Él tenemos salvación y vida eterna. Así que mi apreciado que me escuchas, confía en el Señor. Entrégate a Él si todavía no lo has hecho. Pon tu fe en Él, porque Él es tu Salvador y haz de Él tu Salvador personal. Ahora, en la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Jesús en el templo, dice Ageo capítulo 2, verso 7 así: haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Es interesante lo que dice Ageo. Dice que el segundo templo, dice que la gloria del Señor se manifestaría, que ese templo sería más radiante por la gloria del Señor. ¿Qué significaba esto? Bueno, esta profecía se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y nuestro Señor Jesucristo se presentó en el templo. Y Jesucristo, aparte de presentarse en el templo, Él hizo tantos milagros extraordinarios ante la vista del mundo en aquel entonces. Vieron la gloria del Señor, vieron manifestar el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, mis apreciados, Emmanuel con nosotros, que significa Dios con nosotros, bajó a la tierra, vino a nosotros. En lugar de que nosotros fuésemos a Él, Él vino a buscarnos. El Dios creador vino a buscarnos y nos demostró su amor. Y ese amor no solamente se demostró a través de sus milagros, sino que se demostró en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos acercarnos a Él porque somos viles pecadores. Y si nos acercáramos a Él, pues su gloria, su santidad, pues nos aniquilaría. Pero bendito sea al Señor que se hizo uno como nosotros y a través de Él
ahora tenemos acceso a nuestro Dios Todopoderoso, porque Cristo Jesús nos representa. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo vino y nos salvó de nuestros pecados. El Todopoderoso bajando para mostrarnos su amor, pero al mismo tiempo para redimirnos en la cruz del Calvario. Oh, mis apreciados, agradezcámosle al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Ahora, en la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo, Tú creaste todas las cosas. Lo que vamos a ver en esta última parte de nuestro estudio es que dos profetas tuvieron la dicha de ver a nuestro Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todas las cosas. Pues ellos pudieron ver al Señor en su trono, en el templo, en el reino de los cielos. Por eso Isaías capítulo 6, a partir del verso 1 en adelante, nos viene hablando de que Isaías vio al Señor en su templo y vio todo en cuanto al templo. Pero lo que vamos a leer es lo que experimentó en su visión en la presencia de nuestro Dios en el templo. Dice el versículo 3 así: y se decían el uno al otro, o sea, los serafines que estaban en la presencia de Dios: Santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías vio la gloria de Dios, y la gloria de Dios dice que es una gloria santa. O sea que Isaías pudo escuchar a través de los serafines la magnitud de la santidad de Dios. Por eso que la gloria santa de Dios llena todo el templo, pero no solamente el templo, sino la tierra, mi apreciado, que me escuchas. Ahora, Juan vio lo mismo o escuchó lo mismo. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 2 así: al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. O sea que aquí está Dios sentado en el trono allá en el templo, en el cielo. Y ahora dice el versículo 8: cada uno de ellos tenían 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Noten que Juan, cuando fue trasladado en visión, pues dice que él vio en el trono a Dios sentado en el templo. Y dice Juan que escuchó a los querubines decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea que Juan pudo escuchar a través de los querubines que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, al igual que Isaías, pues Juan vio la gloria de la santidad de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ambos profetas? Dice el versículo 5 de Isaías capítulo 6 así: entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías se sintió tan vil. Él se dio cuenta de la magnitud de su vida pecaminosa, a tal punto que él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque estoy
delante de la santidad de Dios y yo soy un hombre pecador. Por lo tanto, él sintió la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Pues Juan se hizo lo mismo. Dice Apocalipsis 5:4 así: y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Juan aquí dice que él lloró porque él se dio cuenta que no hay nadie digno en el cielo. Oh, mi apreciado, esto quiere decir que nosotros somos tan, pero tan pecadores, tan viles, que esto nos lleva a necesitar a un Salvador, a un Redentor. Y ese Redentor es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Él fue el único capaz que pudo entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Ahí a la diestra del Padre, en el trono, allá en el templo, en el santuario celestial. Por eso dice Apocalipsis capítulo 5, verso 12 así: cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Oh, mis apreciados, aquí nuestro Señor Jesucristo está en el templo, en el santuario celestial, ahí junto al trono, a la diestra del Padre. Él fue el único capaz de poder entrar. ¿Saben por qué? Porque Él es el Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ese Cordero perfecto. Cristo no cometió ningún pecado aquí en la tierra. Pues dice Pablo que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él nosotros hemos entrado a la diestra del Padre, a la presencia del Padre. En Cristo Jesús nosotros estamos siendo representados y gracias a Él, pues ahora podemos alcanzar la salvación eterna, porque Él se sacrificó, Él se entregó por amor a nosotros. Y ahora, pues nosotros tenemos la garantía de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso, mi apreciado, te invito a que sigamos adelante y sigamos confiando, como dice Pablo, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque solamente a través de Él es que vamos a alcanzar la salvación eterna. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada que me escucha, si todavía no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, le invito a que lo haga, pero que sea pronto. Como dice San Marcos 16:16, el que creyere en el Evangelio y fuese bautizado, será salvo. Así que te invito a que te entregues al Señor. Haz de Jesús tu Salvador personal, porque Él se entregó por ti y por mí. Así que, mis apreciados y mis apreciadas, los corderos que fueron sacrificados, pues eran símbolo del verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que llegó a la cruz del Calvario, nada menos y nada más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así hemos llegado al final de nuestro estudio de esta semana. Pero antes de culminar, no se olviden apoyarme con su like, porque entre más likes tengamos, nuestro canal va a seguir creciendo. Pero también este mensaje tan hermoso va a llegar a más personas que necesitan aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Pero también sus comentarios aquí abajo también nos va a ayudar a que el video llegue a más personas y nuestro canal siga creciendo.
Por supuesto, compartan nuestro video para que podamos seguir creciendo como familia en Cristo Jesús. Por eso, mi apreciado y mi apreciada, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en escuchar y ver nuestro próximo estudio. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de nuestro maravilloso estudio. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios siga prosperando todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre.